Comenzamos esta última conferencia de estos ejercicios de 10 días con la primera lectura que se leyó ayer, el segundo domingo de Cuaresma, que viene muy al caso de estos ejercicios. Génesis capítulo 22, entre los versículos 1 al 18. Y dice: en aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Disponibilidad total. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac. Fíjense que ya tenía Abraham otro hijo, anterior a Isaac, que era Ismael, que era concebido de la esclava de Sara, de Agar. Y sin embargo, Dios dice que Isaac es el hijo único, como si Ismael no fuera su hijo. Claro que lo era, pero no lo era de Sara. Era el hijo único que había de heredar todo, su bendición y sus bienes. Toma a tu hijo único, al que quieres, porque lo quería más que al otro. A Ismael no estaba tan apegado, pero a Isaac sí. Y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. En la Sagrada Escritura no sale ni un solo pero de Abraham a esta orden tremenda de Yahvé. Ni un solo pero. Mátame a tu hijo único, al que quieres. Ni mu, dijo Abraham. Nada. Podía haber dicho: bueno, pero es que no me ibas a dar la descendencia a través de él, no me lo dijiste a través de aquellos ángeles. Nada. Abraham tanto confiaba en el Señor que si no le daba descendencia a través de Isaac, se la iba a dar de otro modo. Isaac no era absolutamente necesario para el cumplimiento de la promesa de Yahvé. Como tampoco es absolutamente necesario para nuestra santidad muchas cosas que creemos que son necesarias y a veces las pedimos. Y solamente es necesaria la absoluta conformidad con la voluntad de Dios. Solo eso. Lo demás es accidental. Pero cuando yo me apego a algo accidental, entonces viene Dios, que es muy listo, y me dice: hermana tal, ese hijo único tuyo, eso que tanto quieres, eso que tienes entre manos, ofrécemelo. El juicio propio o el rencor, la voluntad propia, falta de pobreza, lo que sea. Eso a lo que estás apegada, eso que te impide la entrega total a mí, ofrécemelo en sacrificio en estos ejercicios. Tu defecto dominante, tu Isaac. Isaac es una palabra que significa risa. Eso que te hace reír y te consuela humanamente, ofrécemelo. Eso que te da un contento humano, ofrécemelo.
Y en estos ejercicios tenemos que hacer como Abraham. Ningún rechistar y ser generosos para ofrecerle eso que nos está pidiendo el Espíritu Santo. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Mucho se ha hablado de la enorme disponibilidad y obediencia de Abraham, pero muy poco se ha hablado de Isaac. Fíjense que Isaac, cuando iban de camino, le preguntaba a su padre: papá, llevamos el fuego y la leña, ¿dónde está la res para el sacrificio? Y Abraham le decía: Dios proveerá. Y cuando llegan al sitio donde tenía que ser ofrecido en sacrificio, Abraham, un hombre que andaría ya por los 100 años o más, porque cuando todavía no había nacido Isaac, decía la Escritura que tenía como 90, algo así, o sea que ya tendría unos más de 100 años. Un hombre con más de 100 años, al lado de un Isaac que ya sería un mancebo, ya sería un adolescente por lo menos, porque si estaba cargando la leña era porque no era un niño. Un niño no es capaz de cargar 10 kilos de leña por el monte. Era un joven. Y es que hay que plantearse un poquito con sentido común la escena. Imagínense que va y le dice a Abraham: bueno, acuéstate aquí, y empieza a intentar atarlo. Isaac, un joven que podría tener ya 15 años, lleno de salud, le pega un empujón a su padre y se va. Y sin embargo, fíjense, Isaac, ese joven fuerte, cuando ve que su padre le está atando, se queda quieto. Así tendríamos que quedarnos nosotros delante de la autoridad. Cuando nos manda cosas que no nos gustan, nunca nos va a mandar que nos matemos. O nos va a venir con un cuchillo y va a decir: hermana, es que me ha dicho el Señor en la oración que tengo que ofrecer la hermana que más me cae bien. Nunca va a venir de esa manera. Lo digo por el contraste. Si Isaac se quedó quietecito, fiándose de su padre, sabiendo que lo iba a degollar, ¿cómo yo no me dejo, no me confío en la autoridad, viendo en él a Dios, que va a hacer mi mayor bien? Y lo puso sobre el altar, encima de la leña, o sea, más claro el agua. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí vemos al Padre eterno, que manda a su Hijo a la cruz, y como dice San Pablo en la segunda carta que escuchamos ayer en la misa, no lo perdonó. No perdonó a su hijo. Perdonó a Isaac, a la figura, pero no perdonó a la realidad. Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí me tienes. No alargues la mano contra tu hijo, porque en realidad ya lo has matado.
En tu corazón ya has ofrecido ese sacrificio de tu Hijo a Dios. Ya lo has hecho. Así que no le hieras, porque lo que te pedí ya lo has hecho en el corazón. Ya me lo has demostrado. Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el corazón con nuestros hijitos, los defectos dominantes. Y después encontró a Abraham un carnero, lo ofreció y le dice Dios: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas. Por una cosa que tú renunciaste por mí, yo te voy a dar estrellas y arenas del mar en hijos. El negocio de entregarse a Dios tiene los máximos intereses para nosotros también. Solo falta confiar en Dios. Por cada no que yo me trago y renuncio a hacer algo que quiero, Dios después me da a dar sís como estrellas del cielo y sís como arenas de la tierra. ¿Cuándo me voy a fiar de Dios? Por cada cosa que Él me pide, si yo se la ofrezco en sacrificio, me da estrellas y arenas del mar, en sís. Y al final termina: porque me has obedecido. Porque me has obedecido, me has dado tu yo, que es en el fondo lo que yo quiero. Dios come yos, no come otra cosa, ni sangre de carneros, ni nada, yos. Y a través de cada sacrificio, de cada cosa que me mandan, en el fondo Dios está exigiendo el yo para comérselo. Quería comentar esta lectura como término ya de los ejercicios, porque ya sabemos que los propósitos es muy fácilmente que se vayan olvidando con el tiempo y después vuelta a empezar. Pero es que los ejercicios no son tanto para el pasado, sino para el futuro, para perseverar en los buenos propósitos. ¿Y cómo perseverar en los buenos propósitos? Dos cosas. Si haces estas dos cosas, vas a perseverar en tus propósitos. Y si no has perseverado en tus propósitos hasta ahora, es porque estas dos cosas no las has hecho bien. Dos cosas. Y son dos cosas en las que he insistido muchísimo, pero precisamente en estos ejercicios muy poco. Pero por lo menos lo voy a decir en la última conferencia. Primero, hacer bien la oración mental. Eso es lo primero. Si no se hace bien la oración mental, voy a andar en babia por las ramas sin saber dónde está el mal que me está haciendo estancarme en la vida espiritual. Y voy a estar dando la importancia a cosas que no la tienen. Hacer bien la oración mental. ¿Y cómo se hace bien la oración mental? Ya se lo he explicado en otros ejercicios, he dejado también fotocopias en otras ocasiones. Ahí lo tienen. Pero lo voy a recordar muy brevemente. Hay que prepararse la oración, aunque sea un minuto, para saber lo que vas a leer y vas a meditar al día siguiente. Porque si no lo hacemos, llegamos a la oración, no tenemos nada pensado y viene la imaginación y nos quita por lo menos la primera media hora. Y cuando reaccionamos un poquito, oye, que estoy delante del Santísimo, ya se nos ha pasado media hora. Entonces, preparar la oración. Y esto es de Santa Teresa.
Se lo voy a leer. Dice Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfección 31, dice: ¿quién hay, por disparatado que sea, que cuando pide a una persona grave no lleva pensando cómo la va a pedir para contentarle y no serle desabrido? Y que le ha de pedir y para qué ha menester lo que ha de dar, en especial si pide cosa señalada, como nos enseña que pidamos nuestro buen Jesús. Y por eso Santa Teresa, con todo lo mística que ella, decía que siempre iba a la oración con un libro en la mano. Y una vez que yo llego a la oración, el tiempo que tengo para hacer la oración mental, pues primero lo que llamamos la preparación inmediata, que es acto de fe en la presencia de Dios, pedir perdón por los pecados para que mis infidelidades no alejen al Espíritu Santo, pido perdón. Y tercero, ayuda para que en esa guerra con la imaginación y con el demonio, que es cada tiempo de oración mental, Dios me ayude y gane y saque fruto. Y después de eso, que puede ser 2, 3 minutos, una cosa muy breve, de lo que me salga de mi corazón, no tiene que ser una frase o una oración fija. Una vez que hago eso, entonces me pongo a leer lo que me he preparado el día anterior y de ahí empiezo a masticar con el entendimiento por qué esto, por qué lo otro. Como cuando nos piden, por ejemplo, tienes que hablar de este evangelio a la comunidad. Yo me lo preparo primero porque si no voy a hacer el ridículo. Imagínense que en estos ejercicios espirituales yo no me hubiera preparado nada. Y voy a decir, bueno, que el Espíritu Santo me inspire justo en el momento en que me siento en esta silla. Y voy a decir lo primero que se me salga de la boca. ¿Qué les parece? Pues lo primero que ojalá que eso no lo escuche nadie después, porque voy a quedar en ridículo. Eso es tentar a Dios. Venga, inspírame, yo no me voy a preparar nada. Sí que me lo preparo. Luego también pasa que cuando uno va predicando, a medida que uno va hablando, Dios da luces de cosas que no se había preparado y entonces las dice. ¿Por qué? Porque ya uno ha hecho de su parte de preparárselo antes, ha sido prudente y entonces el Espíritu Santo ayuda. Lo mismo en la oración. En la oración te preparas a lo mejor 2 minutitos. Mira, pues vamos a ver el tema, voy a poner aquí la hoja, ya, este evangelio que sabe a humildad, o que sabe a caridad, o que sabe a fortaleza, lo que sea, ya lo tengo preparadito, ya. Y luego al día siguiente abro el libro y el Espíritu Santo me puede sorprender y decirme muchas más cosas de las que yo me había preparado, porque he sido prudente. Es más, dice San Ignacio de Loyola, si yo estoy con el libro abierto para meditar sobre ese tema y resulta que el Espíritu Santo me sopla y me da consuelo para meditar sobre otra cosa del Señor, no otra cosa de rencorcillos o de lo que sea, no, del Señor, pues muy bien, olvídate de lo que has preparado y a vela. Pero si no te da el soplo del Espíritu Santo para ir a vela y tener muchos afectos de amor y de devoción como a vela, que es la consolación, si no tienes eso, pues tienes que ir a remo. Eso es la meditación, el método, el remo. Gracias, perdón, te pido, te amo. Padre, no siento nada. Tú sigue. Y al cabo de 5 minutos, ay, Padre, es que no siento nada. Tú sigue. A nadie le da gustirrinín estar con un remo sudando. No, a nadie le da. Eso es la sequedad, la aridez. Y ahí es donde más uno gana para las gracias del Señor, en la aridez. Y vienen las distracciones, pero yo ya tengo mi tema preparado y de ahí no me salgo. Como no venga un soplo del Espíritu Santo, yo no me salgo de aquí. Y viene una distracción, no me salgo de aquí. Y leo un poquito más. Miren, voy a hacer un ejemplo, mire. Por ejemplo, dice San Gregorio de Nisa, es grande locura pedir solamente cosas temporales a Dios que es eterno, ¿no?
Entonces, Señor, te pido que me ayudes a pedir cosas del cielo y que la gente también pida eso. Ya estoy haciendo afectos. Gracias, Señor, porque nos das las cosas eternas. Ayúdame para que no tenga tanto confianza en las cosas temporales, ¿no? Ya está. Todo esto que estoy diciendo ahora son afectos. Claro, como lo digo delante de ustedes, me sale rápido. Pero cuando estoy solo con el Señor y no sabe nadie lo que estoy pensando, ya no tengo el acicate de que los otros me están oyendo. Y entonces cabe más el aburrimiento y la distracción, porque nadie sabe lo que estoy pensando. Yo estoy absolutamente seguro que si ustedes tuvieran telepatía, ¿saben qué es telepatía? Es el saber el pensamiento del otro, telepatía. Si ustedes tuvieran telepatía y pudieran no vamos a poner ustedes, la priora le ha dado un don de Dios le ha dado un don a la priora como San Pío de Pietrelcina, que sabe todo lo que piensan. No hay manera de engañarla. Y ella se pone allá atrás del fondo, en el momento de la oración mental, esa hora que tiene, ahí está ahí detrás, sin que nadie sepa si ha entrado o está o no está. Activa la telepatía, sabe todo lo que están pensando ustedes. Claro, yo seguro estoy que ustedes, sabiendo que la priora sabe todo lo que piensan en la oración mental, harían muchísimo mejor la oración mental solo porque la priora sabe todo lo que piensan. Y se fija en una hermana, y claro, la hermana, como sabe que la priora está ahí sabiendo todo lo que piensa, te amo, Señor, con toda mi alma y te quiero con todo mi corazón. La priora, muy bien. Mira a la otra y la otra está, oh, Señor, te quiero, claro. Pero de repente la priora se esconde, creo que no está en el coro, vienen las distracciones, habráse visto, me tienen aquí toda como la última, y todo la priora lo conoce. ¿Ven? Esa es la dificultad de la oración mental, que no me da pena que me vea Dios, y me distraigo. Pues ala, el remo, el método, agarrarse al método, que cuesta, que es aburrido, que no veo fruto de momento, que es una lucha, y por eso se deja la oración mental, o se hace mal, porque se va a la oración mental como cuando yo voy a predicar y digo, Señor, ábreme la boca, a ver qué digo. Lo mismo, voy a la oración, Señor, hazlo tú todo, venga, ideas fervorosas, venid, ¿no? O me pongo en blanco a ver si esto del yoga funciona. Hay mucha gente que va a la oración mental a hacer el bobo, como decía Santa Teresa. Santa Teresa decía que había muchas que en la oración eran bobas, se quedaban ahí. Pues es eso, ese es el peligro, porque como nadie ve, excepto Dios, lo que estoy pensando, o que hubiera aquí una pantalla, imagínense que saliera lo que tengo en mi imaginación. ¡Qué vergüenza! Pues hay que luchar. La oración mental, insisto, esto es por lo que luego los propósitos caen al poco tiempo. No hago la oración mental, porque la oración mental es el instrumento para atornillar las verdades eternas y las más profundas convicciones en lo más hondo del corazón. Y si no hago esto, luego viene la oración vocal, el breviario, la misa, el rosario, y me distraigo mucho y tampoco lo aprovecho, porque ha fallado la oración mental. Bueno, esto es lo primero, les iba a decir dos cosas. Primero, la oración mental, que no cuesta tanto. Yo estoy segurísimo, que yo le digo a cualquiera de la calle, mira, tienes que prepararte la oración mental de mañana en 5 minutos esta noche, y por la mañana pues estás haciendo la oración 1 hora, y yo por telepatía voy a ver si estás haciéndola bien o mal. Y te voy a dar
500 euros. Seguro que lo hace de maravilla. De maravilla. 500 euros. ¿Por qué? Porque no es una cosa difícil. No es una cosa difícil. Facilísimo se puede hacer. Cojo un libro en 2 minutos, venga, va un tema. Ah, mira, esto sí, ya está. O me pongo el propósito de la lectura del Evangelio de mañana. Pero eso por la noche yo me lo releo un poco. Es muy fácil, pero no lo hago. Porque no lo valoro y se me pasa el tiempo. Y luego, lo segundo es el examen de conciencia. El examen de conciencia, por hacerlo mal, tampoco avanzamos. Y en concreto, el examen particular, que es encontrar esos Isaac que yo tengo, de los que yo estoy enamorado y que tengo que ofrecer a Dios en sacrificio. Que unos pues tendrán un Isaac, un defecto dominante, y otros tendrán otro Isaac. Bueno, pues eso todos los días, y si es preciso, anotarlo, compararlo de una semana a otra y dar cuenta, o a la priora o al director espiritual, dar cuenta y tomárselo en serio. Y si se hace alguna penitencia por cada falta, como decía San Juan de la Cruz, mejor. Voy a rezar un acordaos por cada falta que he cometido en esto. Y son 5 o 10 minutos por la noche. Los jesuitas tenían 2 exámenes de conciencia diarios, uno al mediodía y otro por la noche. Si se toman en serio estas 2 cosas, la oración mental y el examen particular, sus propósitos van a durar todo el año y seguro que van a mejorar. Ya les he leído otras veces frases de santos que lo confirman. San Juan Berman, Santa Sofía Barat, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Pero como no hay perseverancia en esto, pues por eso los propósitos duran lo que la hierba del campo. Así que con estas 2 cositas les quiero dejar en esta última conferencia para que todas las inspiraciones que les han venido del Espíritu Santo, que es algo que no tiene precio, las inspiraciones que han recibido, que yo sé que ha habido mucho fruto, que ha habido pues eso, que se les ha conmovido el corazón con la gracia de Dios, pues que eso permanezca caliente todo el resto del año hasta los próximos ejercicios. Que no se enfríe. Oración mental y examen de conciencia. Y les había dicho 2 cosas, ¿no? Y la tercera, que en eso sí que he insistido más, pero también lo digo al final, la tercera es, en caso de duda, preguntar, consultar. No se queden con las dudas. Las dudas hacen mucho daño. Y si no se las resuelve alguien de doctrina recta, como puede ser, por ejemplo, la priora, si no se las resuelve alguien de doctrina recta y quedan ahí, entonces, tarde o temprano, viene el demonio no a resolverlas, sino a confundirlas más. Las dudas hacen un daño terrible. Tener las ideas claras es una ventaja enorme, enorme. Claro, pero para consultar hay que ser humilde, porque si no, yo me creo que lo sé todo. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos dé estas 3 gracias. Hacer bien la oración mental con método, el examen de conciencia particular también, y saber tener la humildad de consultar y no querer quedarse con ninguna duda. Esas 3 cosas les dejo.
Que la Virgen Santísima las acompañe y les ayude en este año tan difícil y lleno de peligros que se nos presenta por delante.